Mayo de 1945. Berlín. Una ciudad de 4 millones de habitantes. Solo quedan 2.8 millones de personas. Y de esas, el 70% son mujeres. 7 mujeres por cada hombre sobreviviente. 1.6 millones de soldados americanos están a punto de llegar. Jóvenes, bien alimentados, con dinero. A una ciudad donde un cigarrillo americano vale más que un mes de salario alemán. Donde una barra de chocolate puede alimentar una familia durante una semana. Y donde las mujeres alemanas enfrentan la decisión más difícil de sus vidas. ¿Cómo sobrevivir cuando tu país acaba de perder la guerra? Esta es la historia que nadie cuenta. La historia de encuentros prohibidos, de supervivencia desesperada, de amor en medio de las ruinas, y de 50.000 matrimonios que cambiaron dos naciones para siempre. 30 de abril de 1945. Hitler se suicida en su búnker. 7 de mayo. Alemania se rinde incondicionalmente. El país más poderoso de Europa está destruido. Los números cuentan la historia. 70% de las viviendas en ciudades principales, destruidas. 5.3 millones de hombres alemanes, muertos. 2.4 millones más, prisioneros de guerra. Y en las calles de Berlín, Múnich, Frankfurt, millones de mujeres alemanas, solas, hambrientas, aterrorizadas, sin gobierno, sin economía, sin esperanza. Elisabeth Hoffmann, 19 años, secretaria de Múnich. Su padre, muerto en Stalingrado. Sus 2 hermanos, muertos en el frente oriental. Vive con su madre en un apartamento parcialmente destruido. No tienen comida, no tienen carbón para calefacción, no tienen futuro. Y entonces, llegan los americanos. 15 de abril de 1945. Elizabeth ve el primer jeep americano entrar en su vecindario. Soldados jóvenes, uniformes limpios, comiendo chocolate mientras conducen. Uno de ellos le lanza una barra de chocolate. Ella no la come. La vende en el mercado negro por 50 Reichsmarks. Con eso, alimenta a su madre durante 5 días, y entiende algo fundamental. Los americanos son su única forma de sobrevivir. Pero hay un problema. El ejército americano tiene una orden estricta. No fraternización con alemanes. Prohibido hablar. Prohibido socializar. Prohibido cualquier contacto. Firmado, General Dwight Eisenhower. Septiembre de 1944. Penalidad por violación. Corte marcial. Los americanos son libertadores. Los alemanes son el enemigo. No debe haber conexión humana. Esa política duró exactamente 3 semanas. Octubre de 1945. El teniente coronel James Harrison revisa los reportes de su sector en Heidelberg. Estadística del día. 60% de soldados americanos bajo su comando han tenido contacto social con civiles alemanes. La mayoría con mujeres. La política de no fraternización es un fracaso total. Porque el ejército americano no entendió algo. Cuando pones 1.6 millones de hombres jóvenes en un país donde las mujeres superan a los hombres 7-1, y esos hombres tienen chocolate, cigarrillos, jabón, café, y esas mujeres no tienen nada, la naturaleza humana siempre gana. Se desarrolla una economía subterránea. Un cigarrillo Lucky Strike, 50 Reichsmarks. Una barra de chocolate Hershey's, 100 Reichsmarks. Una pastilla de jabón, 150 Reichsmarks. El salario mensual promedio alemán es de 120 Reichsmarks. Un soldado americano recibe todo eso en sus raciones semanales. Las mujeres alemanas tienen un nombre para esto. Lo llaman economía de cigarrillos. Y funciona así. Un soldado americano da chocolate, una mujer alemana da compañía. Él consigue a alguien con quien hablar después de años de guerra. Ella consigue comida para su familia. Algunos lo llaman prostitución, pero la línea entre sobrevivir y venderse es muy difusa cuando tus hijos se están muriendo de hambre. Anna Richter, 28 años, viuda de guerra, Stuttgart. 3 hijos pequeños, esposo muerto en Normandía, sin ingresos, sin familia que la apoye. Raciones oficiales del gobierno, 800 calorías por día. Necesidad mínima para sobrevivir, 1.500 calorías. Ana está viendo morir de hambre a sus hijos. Noviembre de 1945. Conoce al cabo Michael O'Sullivan, irlandés-americano de Boston, 22 años. Él le da una lata de jamón enlatado. Ella llora. No ha visto carne en 8 meses. Él vuelve al día siguiente, con más comida. Y al siguiente, y al siguiente. No pide nada a cambio. Al principio, pero después de 2 semanas la invita a su cuartel. Ana sabe lo que significa.
Deja a sus hijos con una vecina, camina 3 kilómetros hasta el sector americano. Esa noche, O'Sullivan le da un mes de raciones, suficiente para mantener vivos a sus hijos durante 30 días. Ella regresa a casa, se baña, llora, y al día siguiente vuelve, porque en una semana las raciones se acabarán y sus hijos volverán a tener hambre. Esta es la verdad que nadie quiere admitir. Muchas relaciones entre mujeres alemanas y soldados americanos no comenzaron con amor, comenzaron con hambre. Los alemanes tienen un nombre para estas mujeres: Ami-Liebchen. Ami, slang para americano; Liebchen, cariño. Pero lo dicen con desprecio, como si estas mujeres tuvieran otra opción, como si la moralidad importara cuando tus hijos se están muriendo de hambre. Pero no todas las historias eran así, porque entre la desesperación económica también había conexiones genuinas. María Schneider, 24 años, ex estudiante universitaria, Frankfurt. Su universidad fue destruida en bombardeos de 1944. Sus sueños académicos, convertidos en escombros. Noviembre de 1945. Su hermana menor tiene diabetes, necesita insulina, desesperadamente. María intenta comprar insulina en el mercado negro, pero no tiene dinero. Tiene algo más valioso: la joyería de plata de su abuela. Ve a un soldado americano en una esquina. Sargento Robert Thompson, 82ª División Aerotransportada. María se acerca, en inglés roto, le ofrece la plata, por insulina. Thompson, granjero de Iowa, había saltado en paracaídas sobre Normandía el día D. Había visto horrores, había matado hombres, había perdido amigos. Pero cuando ve a esta joven alemana llorando, ofreciendo las reliquias familiares para salvar a su hermana, ve algo que no esperaba ver en Alemania: humanidad. Thompson toma la plata. María piensa que va a irse, pero regresa 2 horas después, con insulina y con la plata. Quédatela, dice. Tu hermana necesita esa insulina más de lo que yo necesito plata. María no entiende. ¿Por qué?, pregunta. Thompson la mira. Porque la guerra terminó, y porque tu hermana no es mi enemiga, es solo una niña enferma. Esa noche, María escribe en su diario: hoy conocí a un americano que me mostró que no todos los soldados son lo mismo, que la bondad existe, incluso entre enemigos. Thompson vuelve al día siguiente para verificar que la hermana de María esté bien, y al siguiente, y al siguiente. No pide nada, no espera nada, simplemente se preocupa. Durante 3 meses, Thompson visita a María, le trae comida, medicinas, carbón para calefacción, y hablan, durante horas, sobre sus vidas antes de la guerra, sobre sus familias, sobre sus sueños. María aprende que Thompson quiere volver a su granja en Iowa, criar vacas, tener una familia. Thompson aprende que María quería ser profesora, enseñar literatura, viajar por Europa. Y lentamente, sin planearlo, se enamoran. No por desesperación económica, no por conveniencia, por conexión humana genuina. En febrero de 1946, Thompson le propone matrimonio. María dice que sí, pero hay un problema gigante. El ejército americano prohíbe matrimonios con alemanes, requiere permiso especial, investigaciones de seguridad, aprobación de múltiples niveles de comando. Y María había sido miembro de la Liga de Muchachas Alemanas durante la guerra, organización nazi juvenil, obligatoria para todas las niñas. Para el ejército americano, eso la convierte en riesgo de seguridad. Thompson presenta la solicitud de matrimonio. Es rechazada, 3 veces, pero él no se rinde. Escribe cartas a su comandante, al capellán, al general Lucius Clay. María no es una nazi, es una víctima de un régimen que controló cada aspecto de su vida. Juzgarla por pertenecer a organizaciones juveniles obligatorias es condenarla por haber nacido en Alemania. Septiembre de 1946. Después de 7 meses de apelaciones, su solicitud es aprobada. Se casan en una pequeña iglesia católica en Frankfurt. Asisten 12 personas, todos soldados americanos y amigos alemanes de María. No hay familia de Thompson, Iowa está demasiado lejos. No hay familia de María, su padre murió avergonzado de que su hija se casara con el enemigo. Pero se casan de todos modos, porque el amor no reconoce fronteras nacionales. La historia de María y Thompson no es única. Entre 1945 y 1955, 50.000 mujeres alemanas se casaron con soldados americanos. 50.000 matrimonios que cruzaron la línea entre enemigos y familia. Pero el camino no fue fácil. Marzo de 1948. El SS Marine Falcon zarpa desde Bremen, Alemania. Destino, Nueva York.
A bordo, 137 War Brides, novias de guerra alemanas. Mujeres que se casaron con soldados americanos, que dejaron todo atrás, familia, amigos, su idioma, su cultura. Por amor, por esperanza, por un futuro en América. Entre ellas está Gisela Hoffman, 24 años, con su hija de 6 meses, un bebé que nunca conocerá Alemania como su madre la conoció. Su esposo, el sargento técnico Robert Hoffman, ya está en Fort Bragg, Carolina del Norte, preparando una casa, una vida, un futuro. Gisela mira hacia atrás mientras el barco se aleja de Bremen. Es la última vez que verá Alemania por 15 años. La travesía toma 12 días. 137 mujeres alemanas hablando en su idioma natal, compartiendo miedos, esperanzas, dudas. ¿Y si América no nos acepta? ¿Y si la familia de mi esposo me odia? ¿Y si nunca aprendo inglés? ¿Y si cometí un error? Pero es demasiado tarde para dudas. El barco ya está en medio del Atlántico. Abril de 1948. Nueva York. Gisela baja del barco, pisando suelo americano por primera vez. Hay carteles, Welcome War Brides, pero también hay miradas, de curiosidad, de sospecha, de hostilidad, porque estas mujeres eran el enemigo hace solo 3 años. El viaje en tren a Carolina del Norte toma 18 horas. Gisela ve América por primera vez a través de las ventanas. Campos verdes, ciudades intactas, gente bien vestida, tiendas llenas de comida. Nada como la Alemania destruida que dejó atrás. Robert la recibe en la estación, la abraza, besa a su hija. Bienvenida a casa, dice. Pero esta no es su casa está a 6.000 kilómetros de distancia, en un país que ya no existe como ella lo recuerda. Los primeros meses son brutales. Gisela no habla inglés, las vecinas le evitan, los niños del vecindario se burlan de su acento. En el supermercado, una mujer mayor le escupe. Nazi, murmura. Gisela llora todo el camino a casa. Robert intenta consolarla. Va a mejorar, solo necesitan tiempo. Pero el tiempo no cura todo. En 1950, Gisela finalmente aprende inglés fluido. Hace amigas en el club de esposas militares. Su hija crece hablando inglés sin acento. Pero Gisela nunca olvida el precio que pagó por amor. Su familia en Alemania, su idioma, su identidad. Todo sacrificado por un futuro en un país que nunca la aceptó completamente. Ella no es la única. De las 50.000 War Brides alemanas, aproximadamente 30.000 inmigraron a Estados Unidos. Muchas enfrentaron discriminación, rechazo familiar, aislamiento cultural. Algunas se divorciaron, otras regresaron a Alemania, pero la mayoría se quedó, construyendo vidas, criando hijos, creando puentes entre dos naciones que habían estado en guerra. Sus hijos se convirtieron en algo único, ni completamente americanos, ni completamente alemanes, algo nuevo. Acto 5. La generación invisible. 1955. Fort Campbell, Kentucky. Klaus Henderson, de 10 años, levanta la mano en clase. Su maestra acaba de pronunciar mal kindergarten. Se pronuncia kindergarten, no kindergarten, dice Klaus. La clase se ríe. La maestra se sonroja. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque mi madre es alemana. Silencio incómodo. Klaus sabe lo que viene, lo mismo de siempre. ¿Tu madre es nazi? Klaus tiene 10 años y ya está cansado de responder esa pregunta. Klaus es uno de aproximadamente 100.000 niños nacidos de madres alemanas y padres americanos durante el periodo de ocupación. Niños que crecieron entre dos mundos, dos idiomas, dos culturas. En Alemania los llamaban Kinderkind, niños americanos, dicho con desprecio. En América eran esos niños con madres nazis. No pertenecían completamente a ningún lado. Pero muchos de estos niños convirtieron esa dualidad en fortaleza. Crecieron bilingües, biculturales, con perspectivas únicas sobre la historia, la política, las relaciones internacionales. Décadas después, muchos trabajaron en diplomacia, en negocios internacionales, en servicio militar. Su herencia dividida se convirtió en su mayor ventaja. Maria Santos, nacida en Heidelberg en 1946, padre, capitán americano, madre, traductora alemana. Creció entre bases militares americanas en Alemania y escuelas civiles alemanas. Aprendió a navegar entre culturas, a traducir no solo idiomas, sino mentalidades. En 1975 se convirtió en ejecutiva de comercio internacional, facilitando negocios entre empresas americanas y alemanas. Su capacidad única, entender ambos lados, hablar ambos idiomas, ver desde ambas perspectivas, porque su existencia misma era un puente entre naciones.
Para el año 2000, estos niños de ocupación eran abuelos. Sus historias preservadas en proyectos de historia oral revelaban algo extraordinario. A pesar de la discriminación, a pesar del rechazo, a pesar de la confusión de identidad, la mayoría no se arrepentía de su herencia, porque entendían algo que sus padres habían aprendido de la forma más difícil, que incluso los enemigos más amargos pueden convertirse en familia, que el amor puede cruzar fronteras que las guerras crearon, y que la paz verdadera no se construye con tratados, se construye con personas. Pero esta historia no puede contarse completa sin admitir la verdad más oscura. No todas las relaciones fueron consensuales, no todas fueron amor, no todas fueron supervivencia mutua. Algunas fueron violencia. Nuremberg, junio de 1958. Margaret Stern toma el estrado en un tribunal. Su testimonio representa a miles de mujeres alemanas cuyas experiencias fueron muy diferentes a las de María o Gisela. Diciembre de 1945. Margaret, 22 años, caminaba a casa después del toque de queda. 3 soldados americanos la detuvieron. Lo que sucedió después la persiguió durante 13 años antes de que pudiera hablar de ello. Los archivos del juez abogado general, desclasificados en los años 90, revelan números escalofriantes. Más de 2.000 casos de agresión sexual fueron procesados entre 1945 y 1950. Casos procesados, no casos totales. La mayoría de las víctimas nunca reportaron. Por miedo, por vergüenza, por saber que el sistema no las protegería. Las tasas de condena eran brutalmente bajas. Menos del 10% de los casos resultaban en condenas. Las razones: barreras de idioma, falta de representación legal para mujeres alemanas, prejuicios institucionales que favorecían a soldados sobre enemigas civiles. Margaret intentó reportar su agresión, pero el oficial que tomó su denuncia le preguntó: ¿qué hacías fuera después del toque de queda? Como si eso justificara lo que le hicieron. Su caso nunca fue a juicio, y ella vivió con ese trauma por el resto de su vida. Esta es la parte de la historia que Hollywood nunca cuenta, que los libros de historia omiten, que los veteranos no mencionan, pero es parte de la verdad. Y la verdad completa incluye tanto las historias de amor como las de violencia, tanto los matrimonios que duraron 50 años como las agresiones que nunca fueron castigadas, tanto los puentes construidos como las víctimas olvidadas, porque la historia no es simple, y las ocupaciones militares nunca lo son. 1995. Pittsburgh, Pensilvania. Helga Patterson, 72 años, abre un álbum de fotos con su nieta americana. Las fotos muestran a una joven alemana y su novio soldado americano, entre las ruinas de Frankfurt, 1946. Hace 50 años. Su nieta pregunta: «Abuela, ¿cómo fue amar a alguien del país que bombardeó tu ciudad?» Helga piensa. «Fue complicado», dice finalmente, «pero también fue humano». Entre 1945 y 1955, más de 200.000 mujeres alemanas tuvieron relaciones significativas con soldados americanos. 50.000 se casaron. 30.000 inmigraron a Estados Unidos. 100.000 niños nacieron de estas uniones. Y crearon algo inesperado. Un puente humano entre dos naciones que se habían odiado con cada fibra de su ser. Alemania se transformó de enemigo derrotado a aliado confiable, más rápido de lo que cualquiera anticipó en 1945. Y estas relaciones personales jugaron un papel crucial. Porque es difícil odiar a un país entero cuando tu cuñada es de ahí. Es difícil ver a todos los alemanes como nazis, cuando tu suegra perdió a su familia por los nazis. Es difícil mantener prejuicios cuando tu nieto es mitad alemán. El amor no ganó la Segunda Guerra Mundial, pero ayudó a ganar la paz. Estas 50.000 mujeres alemanas que se casaron con soldados americanos no fueron heroínas, no fueron víctimas, no fueron traidoras. Fueron sobrevivientes, tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles, construyendo puentes cuando el mundo aún quería muros, encontrando amor donde se suponía que hubiera solo odio. Y su legado son las familias germano-americanas que existen hoy. Los matrimonios que duraron 60 años. Los hijos que se convirtieron en diplomáticos, empresarios, profesores. Los nietos que hablan 2 idiomas y entienden 2 culturas. Las conexiones humanas que sobrevivieron a la guerra más destructiva de la historia.
Y nos enseñaron algo fundamental, que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encuentra formas de conectar, que las personas son más que sus nacionalidades, y que el amor, la amistad, la familia, pueden cruzar cualquier frontera que la guerra haya creado. Pero esta no es la única historia de cómo el amor cambió la historia, porque en el Pacífico, otro grupo de mujeres enfrentaba una decisión similar. Mujeres japonesas, soldados americanos, el mismo enemigo, la misma ocupación. Pero con una diferencia crucial. El racismo contra asiáticos en América era mucho peor que contra alemanes. Y las War Brides japonesas pagaron un precio aún más alto. Pero esa es una historia para el próximo video. Soy Iron Testament. Si esta historia te mostró un lado de la Segunda Guerra Mundial que nunca habías visto, dale like, suscríbete, activa la campanita. Porque cada semana te traigo las historias humanas detrás de los grandes eventos históricos. Las historias que los libros omiten, las historias que Hollywood no cuenta, las historias que cambiaron el mundo, una persona a la vez. Nos vemos en el próximo video.